Una firma que se hizo esperar 25 años. Hace una semana la Unión Europea y los países del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, celebraban en la capital paraguaya, Asunción, un acuerdo destinado a crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un alcance equivalente al 30% del PIB global y un mercado potencial de más de 700 millones de consumidores. Pero las protestas del sector agrícola no cesaron y apenas 4 días después el escenario daba un giro. El Parlamento Europeo decidió frenar el acuerdo y consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la legalidad del tratado, abriendo un nuevo capítulo de incertidumbre para las relaciones comerciales entre Europa y América del Sur. ¿Se implementará de todos modos? ¿Qué opciones tienen los países firmantes y qué significa para ambos bloques? Es lo que queremos analizar el día de hoy en DW Actualidad. En Análisis, mi nombre es Nicole Geise-Desch y tengo el gusto de saludar desde Madrid a Ruth Ferrero, profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, y desde Montevideo a Ignacio Bartesagui, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica de Uruguay. A los dos, muchas gracias por acompañarnos en Deutsche Welle. Y Ruth, comienzo contigo. Me gustaría preguntarte sobre el rol europeo. ¿Qué mensaje envía el bloque comunitario con esta decisión y hasta qué punto puede permitirse esta iniciativa en un momento donde sabemos que Estados Unidos se aleja de Europa y los 27 países del bloque buscan en realidad consolidar nuevos aliados estratégicos? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, la cuestión aquí es el mensaje que han lanzado los estados, que son los que aprobaron y han firmado el acuerdo comercial interino, que es lo que se va a poner en marcha, ¿no? Inmediatamente. El mensaje que pretendía lanzar era un mensaje de estratégico, ¿no? De orientación estratégica hacia América Latina. Después, como habéis comentado, de 25 años de negociación de este acuerdo de libre cambio. Bueno, pues lo que necesita en este momento la Unión Europea es mostrar al mundo que tiene músculo y que tiene capacidad geopolítica para establecer alianzas estratégicas, en este caso con América Latina, pero también estamos viendo cómo quiere lanzar otro tipo de acuerdos con India, por ejemplo, o con China y Japón también en otros términos. En todo caso, bueno, las cuestiones que entiendo que ahora vamos a debatir también de aprobaciones y ratificaciones y bloqueos, pues están lanzando también la imagen de que no está tan unida la Unión Europea y sobre todo que hay clases o sectores específicos que protestan y luego bloquean, digamos, este tipo de decisiones, ¿no? Es una de las desventajas de operar en el ámbito geopolítico sin ser un Estado. Uh-huh. Ignacio, voy contigo. Me gustaría que hablemos sobre el rol de América del Sur, cómo fue recibida la noticia en los países sudamericanos. Ya lo decíamos, 25 años de negociaciones, ahora este frenazo judicial. ¿Se sigue percibiendo a Europa como un aliado fiable o está cambiando esa postura hacia el bloque? ¿Qué se ha comentado estos días ahí? ¿Qué tal, Nicole? Un gusto saludarte. Bueno, definitivamente fue una mala noticia. Un balde de agua fría, diría yo, porque las expectativas después de que el Consejo de la Unión Europea, con mayorías cualificadas, toma la decisión de ir en contra, incluso de varios países de la Unión Europea, bueno, con el liderazgo de Francia, pero está allí Polonia, está Hungría y otros cuantos también que votaron en contra. Bueno, y la firma que se dio el sábado en Asunción, en Paraguay, generó muchísimas expectativas. Se sabía que podía ocurrir la aprobación de una resolución del Parlamento Europeo, que es bueno decir que ya se intentó, hace 2 o 3 semanas se intentó también bloquear e impugnar el acuerdo. Lo que no se contaba era que sí tenían los votos. Creo que las manifestaciones en Estrasburgo y el crecimiento del lobby en contra del acuerdo con el Mercosur generó que algunos eurodiputados cambien de posición y se impugna y se envía al Tribunal de Justicia este acuerdo, con una consecuencia enorme para el proceso, para el normal proceso de incorporación que se pensaba seguir. Entonces ahora estamos expectantes a ver qué hace el Mercosur y qué hace también la Unión Europea, si es que va a desconocer lo que definió el Parlamento, si va a avanzar igual
como decía Ruth, de forma interina en la aprobación del acuerdo que solo refiere a las competencias exclusivas de la Comisión Europea, o si vamos a tener que esperar el dictamen del tribunal, que eso complica mucho las expectativas. Pero hay cierto cansancio en el Mercosur de los problemas que enfrenta Europa a la hora de avanzar con nosotros en este acuerdo. Hasta 2 años puede demorar una sentencia. Ignacio, brevemente, ¿crees que se convierte China en un socio aún más atractivo para la región? Es que ese ha sido el debate, Nicole. El debate ha sido, no podemos seguir esperando a Europa. Los esperamos 25 años. Y desde el 2019, cuando Europa después revisa, con legitimidad debido al Pacto Verde del 2020 y porque quería incorporar las cláusulas ambientales, lo aceptamos. Aceptamos la incorporación de un capítulo de desarrollo sostenible, aceptamos también hasta lo último, que son la incorporación de salvaguardias agrícolas que dice la Unión Europea que son internas, pero que nos pueden afectar a las corrientes de exportación. Hemos aceptado muchas cosas. También Europa ha aceptado algunos cambios que propuso Brasil y otros países del Mercosur. Estaba todo dado para, bueno, tomar la decisión, y ahora quedamos en una situación muy incómoda donde muchos reclaman: no esperemos más por Europa, avancemos con Asia-Pacífico. Ruth, me gustaría que nos ayudes a entender todo lo que está sucediendo. Vamos un poco más al detalle, porque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya había anticipado que en caso de que el acuerdo fuese remitido a la justicia, el bloque disponía de herramientas legales para implementar el pacto de forma provisional. Es decir, ¿se pueden pasar por alto a la justicia europea? ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, no se trata de pasar por alto la justicia europea. Digamos que el acuerdo de Unión Europea-Mercosur tiene dos partes. Una parte que compete directamente al ámbito de lo supranacional, que es la parte comercial, y luego hay otra parte que tiene que ver con las cuestiones medioambientales y de política pública específica, en la cual los estados pueden poner su posición en ese caso. Lo que se ha aprobado es la parte comercial. Y eso, que se denomina el acuerdo comercial interino, es lo que se va a implementar inmediatamente. Esto no quiere decir que haya un conflicto o en relación con una potencial sentencia contraria, digamos, por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahí lo que puede pasar es que haya que revisar algún tipo de cláusula en términos medioambientales o de seguridad alimentaria, pero no mucho más, ¿no? No parece que vaya a haber un bloqueo total de todo lo que es el acuerdo en su conjunto. La cuestión es que esta situación de interinidad, evidentemente, a los socios latinoamericanos no les gusta, especialmente cuando están viviendo un momento geopolítico complicado, porque es verdad que China también... Justo a mí me llamó mucho la atención que cuando se iba a firmar Mercosur, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, salió también la estrategia de seguridad nacional norteamericana, poniendo al hemisferio occidental en el centro de sus objetivos geopolíticos, y a los pocos días, una semana más tarde, si no me equivoco, salió la nueva estrategia china para América Latina. Es decir, nos encontramos con un continente que está en el foco, digamos, de varios operadores internacionales, que son Estados Unidos, China y la Unión Europea, y entre los cuales pues vamos a ver cuál es la respuesta precisamente de los gobiernos del Mercosur, porque comentaba el compañero que efectivamente igual es más atractivo la negociación con China, pero ¿qué van a hacer los países de América Latina y del Mercosur específicamente si los Estados Unidos no les permiten poner en marcha o avanzar, digamos, en los procesos económicos que les vinculen con China? Porque esto es lo que ha pasado fundamentalmente, por ejemplo, en el caso de Venezuela. Van a limitarse a cambiar la cuestión de las exportaciones, de hacerlo en vez de en yuanes, hacerlo en dólares, y con eso va a quedar satisfecho Washington, es decir, cuál va a ser el nivel de injerencia y la capacidad de influir en la política exterior y comercial, en este caso de los países del Mercosur, de Estados Unidos. Y en ese sentido, algo que a priori pues, puede ser una desventaja para los europeos o para la Unión Europea es que son extremadamente regulatorios. En ese sentido siempre es más difícil, ¿no? Adaptar unas regiones con otras, porque si tú tienes mucha regulación en un bloque, el otro tiene que hacer un mayor esfuerzo, y eso es una de las cuestiones también que han demorado la firma de este acuerdo comercial. Y por otro lado,
también ver cuáles son las demandas por parte de la sociedad civil en relación con lo que se está firmando y las claves internas de cada uno de los estados. Decía que una de las cuestiones esenciales aquí es saber y ser conscientes de que la Unión Europea no es un estado y que en eso juega con una mano atada a la espalda en la negociación de este tipo de cuestiones. Y Ignacio, ¿Bruselas esperará hasta que el primer país sudamericano apruebe el acuerdo para tomar la decisión? ¿Estaremos listos cuando ellos estén listos?, aseguró esta semana en una reunión extraordinaria de la Unión Europea su presidenta Ursula von der Leyen. ¿Qué aspectos deberán discutir ahora los gobiernos sudamericanos? Se espera que se apruebe en los parlamentos sudamericanos, ¿no? Sí, digamos, los miembros de Mercosur están listos. De hecho, ya Argentina lo envió al Congreso, Uruguay está apurándose también en ese sentido, se cuenta con los votos también en el Congreso de Brasil y de Paraguay. Por supuesto que la dificultad no está desde el lado del Mercosur en este punto, está desde el lado de la Unión Europea, que hay que ver, más allá de lo que dice Ruth, de que se puede, obviamente, la Comisión aplicarlo provisionalmente, hay que ver si toma esa decisión desde el punto de vista político. Tiene su costo político ignorar la decisión del Parlamento Europeo en este momento, entonces queda la duda si eso se va a llevar adelante o no. De todas formas, lo que nos queda a nosotros es avanzar en la plena incorporación en los parlamentos y congresos de los países de Mercosur para después que sea la Unión Europea que resuelva, bueno, cómo hace, con esa dificultad que tiene de no ser un Estado, obviamente, cómo resuelve el problema que le está planteando ahora el Parlamento Europeo con esa impugnación y envío al Tribunal de Justicia. Con respecto a lo que tiene que ver con China, digamos, por supuesto que hay países que van a seguir adelante en la relación con China, independientemente de lo que pase con Europa. Uno imagina que Brasil está demasiado involucrado con China como para cambiar su estrategia. Argentina ha tomado una decisión clara hacia Estados Unidos y la intervención, es correcto como lo que decía Ruth, la intervención de Estados Unidos en América Latina a partir de su nueva política de seguridad es muy fuerte, va a generar implicancias, va a afectar a China, evidentemente, pero China responde y muchos países están dispuestos a responderles a China. No es menor que incluso Milei, que sabemos muy bien la relación que tiene con Trump y la decisión que tomó en política exterior, acaba de decir en Davos que China en lo comercial es muy importante para Argentina y va a seguir adelante con esa relación, incluso ya hablando de su próxima visita a Beijing. Así que yo creo que sí, que hay que tener en cuenta la intervención de Estados Unidos en América Latina con su nueva política, pero también hay que tener presente que económicamente China es mucho más importante que Estados Unidos y que la Unión Europea hoy para el Mercosur, y que va a ser muy difícil romper con esa relación. Y si Estados Unidos lo que hace es poner aranceles en el marco de una guerra comercial, no abre la oportunidad de un tratado de libre comercio con el Mercosur, y por otro lado Europa plantea algunos problemas para incorporar plenamente el acuerdo, a mí me parece que es razonable y normal, más allá de la puja geopolítica que sabemos que existe entre Estados Unidos y China, que los países de la región miren hacia Asia Pacífico con más intensidad. Y claro, ustedes lo dicen, Bruselas es consciente de que el mayor obstáculo no es legal, sino más bien político. Y si el Mercosur logra entrar en vigor ahora de forma provisional, Ruth, ¿qué reacciones se pueden esperar del sector agrícola europeo? Yo entiendo que las manifestaciones van a seguir, la presión sobre los gobiernos va a seguir y a mí me gustaría detenerme un poquito en cómo ha sido la votación en el Parlamento Europeo, porque es verdad, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el compañero y que China es un socio muy atractivo para los países de América Latina y desde luego, ya digo, América Latina es ahora mismo un territorio en competencia, ¿no? Para varios actores globales. Pero si nos fijamos en lo que pasa dentro del Parlamento Europeo, quiénes han votado a favor, quienes han votado en contra, sí, nos vamos a dar cuenta de que trasciende las cuestiones ideológicas y que tiene mucho que ver con bueno, pues cuáles son las capacidades del lobby agropecuario en relación con los distintos países. Por supuesto, todos los eurodiputados franceses han votado en contra. Y sin embargo, por ejemplo, los eurodiputados italianos han votado a favor por una razón, porque su presidenta Giorgia Meloni negoció previamente con la Comisión unas condiciones mucho más favorables para su sector antes de dar el ok para la votación dentro del Consejo por esa mayoría cualificada que comentábamos antes. Y en ese sentido, creo que es importante la labor que hagan también los gobiernos
frente a, al sector agropecuario de explicación también de lo que está sucediendo. Y aquí no es menor tampoco la infiltración que algunas familias de la extrema derecha reaccionaria están operando en relación con el sector del campo y que tampoco quieren que haya una mayor presencia, digamos, de productos que puedan ser potencialmente competitivos en este campo. Pero siendo un poco crítica con la visión también europea, me parece que se está intentando desde Bruselas recoger, digamos, la herencia de la globalización neoliberal sostenida sobre esferas y sobre acuerdos de libre cambio que lideró en su momento Estados Unidos, y ahora con un Estados Unidos en repliegue más proteccionista intenta Europa avanzar, digamos, en esa dirección. Y es ahí donde también tenemos que leer este nuevo impulso geopolítico al Mercosur, que qué casualidad, justamente ahora es cuando los estados deciden efectivamente lanzarlo hacia aprobarlo en el Consejo, y cuando también se deciden desde Bruselas otro tipo de iniciativas también para generar esas áreas de libre cambio. Y ahí de nuevo tenemos que ver quiénes son, ¿no?, los ganadores y los perdedores de todo este negocio, porque al final no nos olvidemos que es un negocio y hay sectores que van a salir muy beneficiados en Europa, y aquellos países que no estén en esas sectoriales evidentemente van a salir perdiendo. Entre otros, por ejemplo, el sector automotriz alemán necesita urgentemente oxígeno y es uno de los grandes ganadores, ¿no?, de este acuerdo. Y por tanto, evidentemente aquí habrá que ver cómo se gestiona la interna de la Unión Europea, pero también a la interna de los distintos estados, la conflictividad que pueda generar entre diversos sectores productivos. ¿Crees que se podrían debilitar las relaciones entre Francia y Alemania, por ejemplo, siendo Alemania uno de los más beneficiados de este acuerdo, como nos mencionas? Bueno, no es que estén en su mejor momento ahora mismo, pero yo entiendo que se están intentando recomponer esas relaciones después de 2 años de bastante frialdad entre las dos capitales, pero en la situación actual, con la amenaza norteamericana sobre la Unión Europea, algo que también, por cierto, está en esa estrategia de seguridad nacional que comentaba antes, ha llegado, yo entiendo que Berlín y París están pensando ya en cómo reforzar, digamos, el polo europeo. Y curiosamente, claro, la cuestión agropecuaria es de los hitos en los cuales no consiguen ponerse de acuerdo. Puede ser que negocien en otros ámbitos, en esto parece complicado que puedan llegar a tener una posición común. Ignacio, bueno, nos comenta Ruth de que Alemania sería uno de los países más beneficiados de la Unión Europea. Me pregunto cuáles son los países más beneficiados de América del Sur con este acuerdo. Bueno, los estudios dan más o menos un 0,5% de crecimiento del PIB en el largo plazo para todo el Mercosur en promedio. Algunos estudios le dan más ganancia a Brasil, fundamentalmente por el impacto en la agroindustria, que es el gran ganador, ¿no? Estamos hablando de la carne, estamos hablando también del arroz, estamos hablando de la miel, estamos hablando también de los biocombustibles en algunos casos, las frutas, los cítricos, bueno, las preparaciones alimenticias. Allí hay una ganancia clara de parte del Mercosur que, bueno, que en muchos casos se enfrenta a cuotas en la Unión Europea. No es que la Unión Europea abrió totalmente el mercado de estos productos, por eso llama la atención la discusión tan fuerte de la agricultura en Europa, que yo quiero decir que es una discusión mucho más profunda que el acuerdo con el Mercosur. O sea, la discusión en Europa sobre la agricultura tiene otro alcance, no es solo por el Mercosur, ¿no? Pero de todas formas es cierto que allí ganamos y el Mercosur pierde en otros sectores que como decía recién Ruth, gana obviamente, por ejemplo, Alemania. Se esperan algunos impactos negativos, subsectoriales diría, no se puede generalizar, porque a veces los impactos son hasta por empresas, en el sector automotor, en el sector medicamentos, en el sector químicos, en el sector maquinaria y aparatos eléctricos. Es allí donde gana más la Unión Europea. También no hay que descartar los impactos positivos para la Unión Europea en servicios, algo también en el Mercosur. Entonces uno podría decir que es un comercio complementario. El Mercosur gana en lo agrícola y agroindustrial y la Unión Europea gana en la industria manufacturera y quizás un poco más en servicios, que es lo que ganamos nosotros. Y eso es algo que ya lo sabíamos, porque esta es una negociación muy larga, los estudios sobran, y bueno, una vez se concrete
la apertura real, que además va a llevar unos años, bueno, habrá que trabajar con aquellos sectores que pierden para, bueno, mitigar los posibles impactos, para de cierta forma evitar, bueno, las consecuencias de la apertura, que por supuesto que siempre algunos ganan y otros pierden, ¿no? Y por otro lado hay que trabajar mucho en la región en potenciar aquellos sectores que pueden beneficiarse para que puedan cumplir los estándares europeos. Ojo que el ingreso de productos en la Unión Europea, más allá de lo que establece el acuerdo, bueno, es de un nivel normativo tan alto, el más exigente a nivel mundial, que hace que muchas empresas, por más que no tengan arancel, igualmente no cumplen con los estándares para poder exportar al mercado europeo. Y si este acuerdo es tan relevante para Brasil como nos comentas, ¿por qué su presidente Luis Ignacio Lula da Silva no asistió a la firma del acuerdo en Asunción, en Paraguay, el sábado pasado? ¿Crees que hay un mensaje político detrás de eso? Brevemente, Ignacio. Una incongruencia totalmente de parte de Brasil, una falta de liderazgo regional, tiene que ver más con problemas internos que con dar un mensaje a la Unión Europea. Por supuesto que Brasil ha sido fundamental en que el acuerdo se cierre del lado del Mercosur, cumplió con todo lo que la Unión Europea le pidió, aceptó todo lo de último minuto, pero algunas diferencias con Argentina y con Paraguay, bueno, llevaron a una decisión de Lula que a mí me parece sinceramente un gran error y que no es claramente un buen mensaje. Y Ruth, ya a modo de cierre, ¿cuáles son los posibles escenarios que se pueden esperar del Tribunal de Justicia? ¿Tú qué dirías al respecto? Yo creo que en cuanto se apruebe a nivel de parlamentos nacionales en el Mercosur este acuerdo comercial, se pondrá en marcha. Tenemos entre 18 y 24 meses de espera para ver qué resuelve el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y en el caso de que dictase que no, pues habría que, ya digo, negociar la parte que no es comercial, que tiene que ver con medidas en materia fundamentalmente de seguridad alimentaria y de impacto medioambiental, que es lo que está en cuestión. Y en otro orden de cosas, bueno, pues también habrá que negociar de nuevo sectorialmente con los sectores que están movilizados y que están protestando. Pero es verdad que en los últimos tiempos se ha negociado mucho con ellos, se ha llegado, como decía el compañero, a acuerdos y a una posición ventajosa, ¿no?, en relación con esa competitividad desleal que la que apelan muchos de ellos. Pero parece que no están del todo satisfechos. De nuevo, creo que es importante verlo país a país. No es lo mismo cómo ha reaccionado el sector agropecuario en Italia que en Francia o que en Alemania o que en España. Son distintas los tipos de movilización y las razones de esa movilización. Y de nuevo, los posicionamientos de los eurodiputados también son distintos en función de las coyunturas nacionales. La ventaja del Mercosur es que, como todavía no tiene el desarrollo de organización regional del mismo nivel en el plano de la integración que la Unión Europea, simplemente les hace falta pasarlo por simplemente que también tiene su aquel, ¿no? Pero pasarlo por los parlamentos nacionales sin ningún otro tipo de intermediario. En el caso de la Unión Europea hay que avanzarlo con los gobiernos, luego con el Parlamento Europeo y finalmente también ratificarlo en los parlamentos nacionales, que digamos que esos son los dos pasos que faltan para que el acuerdo de libre cambio esté operativo en su totalidad. Pero la parte comercial parece que sí que van a lanzarla hacia adelante. No se pueden permitir el lujo en este momento. No se pueden permitir el lujo en este momento los líderes europeos de no poner en marcha ese acuerdo comercial. Claro, no se lo pueden permitir en este minuto en caso de que se introduzca el Mercosur de forma transitoria y el Tribunal de Justicia falle en contra del acuerdo. Ignacio, ¿qué implicaría revertir los acuerdos implementados para América Latina en caso de que eso llegara a suceder? Nicole, las expectativas de Ruth son muy positivas, ojalá que se cumplan. Tenemos incomodidad en que no se lleva adelante el proceso, que es el regular, incluso para el acuerdo provisional solo vinculado con el comercio. Lo regular era la aprobación por el Consejo de la Unión Europea, la firma y la aprobación por el Parlamento de la Unión Europea. Eso no se está dando. Se está dando una impugnación a través del Tribunal de Justicia y la puesta en vigor de parte de la Comisión sin tener en cuenta el Parlamento nos incomoda. Sinceramente nos incomoda. Preferiríamos otra situación, pero como dice Ruth,
Yo creo que la Comisión Europea o la Unión Europea en general no se puede dar el lujo en este momento tan crítico a nivel internacional de tener un traspié de esta naturaleza. Pero quiero decir que a nosotros nos genera mucha duda e incertidumbre esta situación que estamos atravesando. Ahora, si el dictamen es negativo, todo indica que va a ser positivo, porque hay antecedentes en ese sentido y además el Tribunal de Justicia tiene una visión naturalmente más supranacional y de defender los pasos que da la Unión Europea en ese sentido. Pero si llega a ser negativo, bueno, podría abrirse una renegociación en muchos frentes que sería muy complicado para la historia del bloque, porque, insisto, ya pasaron 25 años. Entendemos que no queda mucho tiempo más para esperar a la Unión Europea. Optimismo entonces de cara al acuerdo Mercosur. Ruth Ferrero, profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid y de Montevideo. Ignacio Baltazari, doctor en Relaciones Internacionales. A los dos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y habernos ayudado a poner todo este complejo escenario del Mercosur en contexto. A todos los que nos siguieron, muchas gracias. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, en X, YouTube, Facebook, y también subimos estas entrevistas a todas las plataformas de podcast. Nos vemos hasta una próxima ocasión.